palabra a la cual nos va a hablar de ordenanza, palabra a la cual nos va a hablar de confianza, pero también de la desobediencia que ha transcurrido y desde el principio, allí desde la creación. Lo encontramos en Génesis 2, capítulo 15. Vamos a buscarlo aquí, Génesis 2, capítulo 15 al 17, y nos habla de cuando Dios creó allí al hombre y lo puso allí en el huerto del Edén. Y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Palabra de Dios, allí, palabra de Dios y de ordenanza, que de todo árbol que había allí, podía comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí Dios puso a prueba a Adán, en obediencia y confianza. Tenía Adán la oportunidad de demostrarle a Dios su relación para seguir sus mandamientos. Pero allí sigue diciendo la Biblia que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, le dio una compañera, que allí vino Eva, que fue la compañera de Adán. Y ciertamente Adán le dijo a Eva, ¿no?, que no podían comer, que podían comer de todos de los árboles que está ahí, menos del árbol que estaba allí en el centro del huerto. El árbol muy vistoso, pero no podían comer de ese árbol. Esa es la obediencia. Ahí estaban en plena obediencia. Pero llegó la tentación, llegó el enemigo a destruir lo que Dios había formado. Y dice, desobediencia del hombre, se llama el título que encontramos en Génesis 3, versículo 1 en adelante. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto? Mirá cómo vino la serpiente astuta, que no coméis de todo árbol, como diciendo, todos los árboles que tenés ahí, no, dijo Dios que no podés comer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, sí. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios lo llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no coméis? Y mirá lo que dice acá. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, escuchá,
La serpiente me engañó y comí. Amén. Aquí viene un desenlace, ¿no? Aquí viene que, primeramente, cuando comieron del árbol, desobedecieron ese mandamiento que Dios había mandado de no comer del árbol del huerto del que está en el centro. De todos los restos, tenían cantidad de árboles para comer, pero de ese árbol, ciertamente dijo Dios que no comieran. Pero la serpiente, como fue astuta, vino y le dijo que comiera. Y ahí viene el desenlace de que empieza la desobediencia primeramente a Dios, porque Dios había ordenado y había mandado, y ellos lo desobedecieron, y entró el tema del orgullo, porque dijo a la mujer, si yo como entonces este árbol, voy a ser como Dios, voy a saber el bien, voy a saber el mal. Estos versículos encontramos el engaño que el enemigo, o sea, Satanás, y la desobediencia del hombre al oír la voz de la serpiente y obedeciéndola y no obedecer a lo que Dios había dicho. Y eso hoy por hoy sigue, hermano, lamentablemente sigue pasando aquí en el mundo. Aún seguimos escuchando la voz de la serpiente que nos viene a hablar al oído, porque tenemos nosotros palabra de Dios que nos dice qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, y muchas veces hacemos lo que no debemos hacer, porque la serpiente se nos habla. Y aún esto, como yo te decía, hoy por hoy sigue pasando. Dice, recuerda que si se animó Satanás, si se animó Satanás, ¿no?, querer tentar a Jesús, ¿cuánto más a nosotros? Hermano, si Satanás tuvo el coraje de enfrentar a Jesús allí cuando estaba haciendo el ayuno de 40 días, tuvo el coraje de pararse delante de Jesús y tentarlo, diciéndole todo lo que dice allí la Biblia de la tentación de Jesús, ¿cuándo más a nosotros, que somos débiles, nos susurra al oído? Encontramos tres cosas que el enemigo puso y con eso, hermanos, nos frena, nos paraliza y nos hace perder la victoria. Tres cosas: desobediencia, orgullo y culpabilidad. Como te dije, la desobediencia es desobedecer lo que Dios había mandado. Orgullo por querer ser como Dios, porque Eva dijo, si como este árbol serán abiertos mis ojos, voy a saber como Dios, el bien y el mal. Y la culpabilidad, porque allí Adán dijo, la mujer que me diste, como diciendo, yo comí porque ella me dio, pero desobedeció él la palabra de Dios. Él desobedeció porque Dios lo puso a él primero en el huerto y le dijo, no comerá, y él comió. Pero para no decir que fui yo, dijo, la mujer que me diste por compañera, ella me dio el fruto y yo comí. Entonces Dios fue a la mujer a reprender a la mujer y la mujer le dijo, la serpiente me engañó. Fue una madeja de culpabilidad, de querer sacarse la responsabilidad, y eso hoy por hoy sigue pasando. Nos queremos muchas veces sacar la responsabilidad. Nos queremos nosotros decir que el pecado comenzó allá con Adán y Eva, pero nosotros aún seguimos con el mismo pecado, porque nosotros tenemos hoy la palabra que nos dice qué hacer y qué no hacer, y nosotros hacemos más fácil lo que no debemos hacer. No sé si estoy siendo claro. El primero fue el miedo. Uno de los pecados también que se puso allí fue miedo también. Miedo. Porque allí Dios vino a llamar a Adán, ¿dónde estás tú? Y él dijo, tuve miedo y me escondí. Miedo. Y ese miedo hoy es el que nos sigue paralizando. Miedo de querer avanzar y nos paraliza. De qué podrá pasar, y ese miedo nos paraliza. Hoy por hoy sigue el miedo viviendo en nuestra sociedad.
El orgullo es el padre de los pecados. La mujer, al oír la voz de la serpiente, pensó y actuó. Quería desear ser igual a Dios y tener el control del conocimiento del bien y del mal. Orgullo. No se conformó con ser como era, sino decir, si yo como este fruto, entonces voy a ser como Dios. Y por último, la culpabilidad, como te dije recién, la mujer que me diste y la serpiente fue la que me engañó. Buscamos siempre poner culpas a otro. Buscamos siempre culpar a otro. Tratamos de sacarnos nosotros la responsabilidad del error que cometimos. Buscamos sacarnos culpabilidad siempre, echando culpas sobre otro, habiendo hecho tú también. Allí ellos desobedecieron a Dios, pero no fueron los únicos. Como te vengo diciendo, no fueron los únicos. Ellos desobedecieron, sí. Desobedecieron esa palabra que Dios le había dado, de no comer del fruto del bien y del mal, el fruto que estaba en el medio del huerto. Ellos desobedecieron, sí. Allí entró el pecado al mundo, pero no fueron los únicos. Déjame decirte que vos, aún seguimos desobedeciendo la palabra. Y como a veces la desobedecemos, a veces leemos la palabra y nosotros mismos separamos la palabra de Dios. Esto fue para los judíos, esto fue para los israelitas, esto fue para los tesalonicenses, esto fue para los filipenses, esta palabra de Dios. Y si a Dios le habla a los filipenses de no hacer tal cosa, es porque no es agradable a Dios. Porque si Dios le dice a los filipenses no haga esto, es porque no era agradable para Dios que ellos hicieran eso. Y si no es agradable a Dios, no lo hagas vos, no lo hago yo, no lo hagamos, hermano. Pero nosotros a veces buscamos y decimos, esto es para nosotros. Tiene que quedarnos claro que la Biblia es una, que está escrita en diferentes idiomas por distintos lenguajes del mundo, pero la Biblia es una, es palabra inspirada por Dios. Es el manual que Dios nos dejó. Lo que Dios le dijo a los tesalonicenses, lo que Dios le dijo a los colonienses, lo que Dios le dijo a los filipenses, lo que Dios le dijo a los judíos, lo que Dios le dijo a los israelitas, lo que Dios te dice a vos, está todo en la Biblia. Así que, hermanos, yo te invito a que día a día busques más y más de la presencia de Dios allí en las palabras, que busques relacionarte con la palabra, que estudies la palabra, que no solo leas el versículo y lo leas por leerlo, sino que lo leas y que busques informaciones de ese versículo, porque allí Dios te está diciendo muchas cosas. Te bendigo y te saludo, hermano, en el nombre de Jesús. Espero que esta palabra pueda hacer cavidad en tu vida y que, bueno, la puedas poner en práctica, empezar a buscar de la palabra, más de la palabra de Dios y saber que hemos desobedecido y que la desobediencia viene desde un principio, pero que hoy por hoy la desobediencia sigue. Así que tenemos que buscar más y más de la presencia del Señor, pedir perdón al Señor, doblar rodillas ante Dios y decirle perdón, Señor, porque aquí tu palabra me lo dice y yo me he equivocado, y muchas veces sigo en la desobediencia de tu palabra. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo, nos estamos reencontrando muy prontito.